El murmullo de las guitarras del mariachi se sentía como un cálido abrazo, pero el aire en mi estudio era gélido, tan frío que quemaba. Afuera, en el jardín inundado por el sol de Cuernavaca, mi familia y amigos, las personas que supuestamente me amaban, estaban a punto de entonar las mañanitas para celebrar mis 70 años de vida. 70 años. Una vida entera construida con sudor, lágrimas y el aroma a mole de mi abuela. Una vida que ahora cabía en la cifra redonda y obscena de 500 millones de pesos. Y aquí estaba, frente a mí, el único hombre por el que habría dado cada centavo sin dudarlo, mi hijo, Lorenzo. No me estaba mirando a los ojos. Su vista estaba fija en un punto sobre mi hombro, como si ensayara un discurso frente a un espejo invisible. Llevaba un traje de lino color crema que yo misma le había regalado, un traje que costaba más de lo que yo gané en mi primer año vendiendo tlayudas en un puesto callejero en la Ciudad de México. Su rostro, el mismo que yo había besado miles de noches, estaba tenso, endurecido por una codicia que yo, en mi ceguera de madre, me había negado a ver. «Mamá», comenzó, y su voz no tenía la calidez de un hijo, sino la frialdad de un socio a punto de ejecutar una cláusula hostil. «Valeria y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ti». La palabra preocupados salió de su boca como un insulto. Preocupados. Ellos, que no me habían llamado en 3 semanas, hasta que la noticia de la venta de El Sazón de Isadora apareció en los periódicos financieros. «¿Preocupados por qué, mi amor?», pregunté, mi voz sonando peligrosamente tranquila. Me aferré a esa calma como un náufrago a una tabla. Él suspiró, un gesto teatral de impaciencia. «Por todo, la venta del negocio, tanto dinero de repente, es mucho para manejar a tu edad. Se te olvidan las cosas últimamente. El otro día no recordabas el nombre del jardinero. Era una verdad a medias, una verdad retorcida para servir a su propósito. Había olvidado el nombre del nuevo jardinero, sí, pero recordaba perfectamente la expresión de pánico en el rostro de Lorenzo cuando un hombre corpulento y con una cicatriz en la ceja lo había acorralado en un restaurante hacía un mes. Yo estaba allí, lo vi todo. Finalmente, sus ojos encontraron los míos. Estaban vacíos de afecto, llenos de una determinación fea. «Así que tenemos una solución, algo para protegerte, para proteger nuestro futuro». Delicadamente, como si fuera un regalo, deslizó una carpeta de cuero sobre mi escritorio de caoba. La abrió. Dentro, pulcramente ordenados, había documentos legales. Vi las palabras poder notarial amplio e incompetencia civil. Mi corazón, ese viejo músculo testarudo que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a las traiciones del mundo empresarial, dio un vuelco doloroso y luego se endureció, convirtiéndose en una piedra fría en mi pecho. «Tienes 2 opciones, mamá», dijo, su voz bajando a un susurro conspirador mientras los primeros acordes de las mañanitas se filtraban por la ventana. «O me firmas el control total de tu fortuna ahora mismo, o Valeria y yo iniciaremos un proceso para declararte senil. Tenemos un médico dispuesto a testificar. Será desagradable, público, y al final el resultado será el mismo». Me quedé mirándolo, a mi niño, al bebé que había cunado, al joven al que le había financiado cada capricho, cada sueño fallido. Vi al hombre en que se había convertido, un extraño con mi sangre. No dije nada. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y denso como la masa de mole. Afuera, las voces de mis invitados comenzaron a cantar.
una alegre serenata para una mujer cuyo mundo se estaba desmoronando desde adentro. Y en mi silencio él vio aceptación, vio debilidad, vio la victoria. Pero lo que no vio, lo que nadie en esa casa podía ver, era la tormenta que se estaba gestando detrás de mis ojos. Una tormenta que había comenzado a formarse mucho antes de ese día. Con una sonrisa que no me llegaba a los ojos, me levanté y puse una mano temblorosa sobre la suya. Hablemos de esto después, cariño. Nuestros invitados nos esperan. Mi voz, un hilo tembloroso, fue la primera línea de mi actuación. Lorenzo asintió, su rostro relajándose en una máscara de suficiencia. Él creía que había ganado. Regresamos al jardín. El sol me golpeó con una fuerza casi insolente, haciendo que todo pareciera demasiado brillante, demasiado vivo. El mariachi atacó el coro de las mañanitas con renovado vigor. Valeria, mi nuera, se acercó a mí, sus ojos de gacela llenos de una preocupación tan falsa que casi podía oler el plástico. Isadora, querida, ¿estás bien? Te ves un poco pálida, dijo, tomando mi brazo con una familiaridad que me revolvió el estómago. Llevaba un vestido de seda blanco que ondeaba a su alrededor, haciéndola parecer un ángel vengador. Solo un poco de emoción, hija. Ya sabes, 70 años no se cumplen todos los días, respondí, permitiendo que mi voz se quebrara ligeramente. La vi intercambiar una mirada triunfante con Lorenzo por encima de mi cabeza. Creyeron que me estaban quebrando. No sabían que yo ya estaba rota y que de esas piezas rotas había forjado una armadura. La fiesta continuó, una farsa perfectamente orquestada. Mi concuñada, Griselda, se movía entre los grupos de invitados como un buitre. Susurrando, la escuché decir a la esposa de mi antiguo contador: «Pobre Isadora, la venta la ha afectado mucho». El otro día me preguntó 3 veces por mi hijo, y eso que lo vio la semana pasada. Cada palabra era una pequeña daga, diseñada para construir la narrativa de mi declive. Lorenzo, por su parte, era el hijo del año. No se separó de mi lado, llenando mi copa de agua de Jamaica, acercándome un plato con mis bocadillos favoritos. «Come, mamá, necesitas fuerzas», decía en voz alta, para que todos oyeran. Cada gesto era un acto en su gran obra de teatro, y los invitados eran su público crédulo. Me sentía como un objeto, una pieza de utilería en la historia de mi propia vida, una historia que ahora estaban escribiendo otros. Observé a mis amigos, a mis antiguos empleados, a mi familia lejana, veía sus miradas compasivas, sus sonrisas tristes. La semilla de la duda que Lorenzo y Valeria habían plantado estaba germinando a una velocidad alarmante. Ya no era Isadora, la fundadora de un imperio culinario. Era la pobre Isadora, la anciana que estaba perdiendo la cabeza. En un momento, mientras el pastel de 3 leches era servido, Ramiro, mi gerente y amigo de 40 años, se acercó. Sus ojos, amables y sabios, eran los únicos en ese jardín que no me miraban con lástima, sino con una profunda preocupación. «Señora», dijo en voz baja, «¿está usted segura de esto? Todavía podemos». Lo interrumpí, colocando mi mano sobre la suya. «Estoy segura, Ramiro. El veneno ya está servido. Ahora solo queda ver quién se lo bebe». Él no entendió del todo la metáfora, pero vio la determinación de acero en mis ojos. Asintió lentamente y se retiró, volviendo a su papel de observador silencioso. La tarde se desvaneció en un crepúsculo teñido de púrpura y naranja. Los invitados comenzaron a despedirse.
abrazándome con una ternura condescendiente. Cuídate mucho, Isa. No hagas esfuerzos. Deja que los muchachos te ayuden. Cada despedida era un clavo más en el ataúd que estaban construyendo para mi autonomía. Cuando el último coche se perdió por el camino de entrada, me quedé sola en el porche con Lorenzo y Valeria. La noche había caído, y con ella las máscaras. Entonces, mamá, dijo Lorenzo, su tono volviendo a ser el del negociador implacable. ¿Has pensado en nuestra conversación? Sí, hijo, respondí, mirando la luna que colgaba en el cielo como un disco de plata. He pensado mucho. ¿Y bien? Me giré para mirarlos, a los dos, de pie juntos como un frente unido de codicia. Dejé que la sonrisa más dulce y frágil apareciera en mis labios. Necesito un par de días para asimilarlo todo. Es una decisión importante. Valeria sonrió, una sonrisa afilada. Por supuesto, suegra. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Era una amenaza velada, la última vuelta de tuerca. Asentí dócilmente. Entré en mi casa, la casa que había construido, sintiéndome como una extraña. Cerré la puerta y me apoyé en ella, escuchando el sonido de su coche alejándose. El silencio de la casa era ensordecedor, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de ecos, de recuerdos, de las advertencias que había ignorado durante demasiado tiempo. Hace 5 años, el teléfono sonó en mitad de la noche. Era Lorenzo. Su voz, usualmente tan llena de una confianza arrogante, era un susurro aterrorizado. Mamá, necesito ayuda. Mi corazón de madre se encogió. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Es el negocio. Hubo un problema. Necesito dinero, mucho dinero, para mañana. El negocio era una galería de arte contemporáneo en la colonia Roma, su último capricho. Un espacio minimalista con paredes blancas y arte que, para mí, parecían manchas de pintura vendidas a precios absurdos. Yo le había dado el capital inicial, por supuesto, $100,000, una inversión en tu futuro, le había dicho, tratando de convencerme a mí misma. Al día siguiente, me reuní con él en la galería vacía. El olor a pintura fresca y a fracaso flotaba en el aire. No me miraba a los ojos. Estaba avergonzado, pero no por las razones correctas. No estaba avergonzado por haber fallado, sino por tener que pedírmelo a mí. ¿Cuánto? Pregunté, yendo al grano. $200,000, murmuró. El aire se escapó de mis pulmones. ¿200,000? Lorenzo, por el amor de Dios, ¿en qué te has metido? Resultó que no era una simple quiebra. Había tomado dinero de un inversionista poco recomendable, un hombre con conexiones peligrosas. Había usado ese dinero no para la galería, sino para mantener un estilo de vida de fiestas, viajes y coches caros. La galería era solo una fachada. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, el peso de la decisión aplastándome. Mi mente, la mente de la empresaria, me gritaba que lo dejara caer, que aprendiera la lección, que a los 40 años un hombre debe ser responsable de sus propios errores. Pero mi corazón, ese traidor sentimental, solo veía al niño de 5 años que lloraba cuando se raspaba la rodilla. Mi niño, a la mañana siguiente, llamé a mi corredor de bolsa. Vendí una cartera de acciones que había estado guardando para mi jubilación, un pequeño nido de huevos de oro que representaba años de disciplina y sacrificio, y luego llamé a mi abogado para que tramitara la venta de un pequeño terreno que poseía en la costa de Oaxaca, un lugar donde había soñado construir una casita para mi vejez,
un lugar para escuchar el mar. El mar tendría que esperar. Cuando le entregué el cheque, Lorenzo apenas lo miró. Su alivio fue tan efímero que casi no lo noté. No hubo un gracias, mamá. No hubo un te lo pagaré. En su lugar hubo una queja. Tardaste mucho, dijo, con un borde de resentimiento, y no tenías que darme todo ese sermón anoche. Parecías un banco, no mi madre. Esto es solo el riesgo de hacer negocios, ¿sabes? A veces se gana, a veces se pierde. Me quedé helada. Lo miré, buscando algún rastro del hijo que había criado, algún indicio de remordimiento o gratitud. No encontré nada. Solo un vacío, un agujero negro de derecho adquirido que se lo tragaba todo. En ese momento, una pequeña grieta apareció en la imagen idealizada que tenía de él. Era diminuta, casi invisible, pero estaba allí. Y yo, en mi infinita capacidad para el autoengaño, la cubrí rápidamente. Me dije a mí misma que estaba estresado, que estaba asustado, que no quería decir eso. Pagué su deuda, lo salvé, y al hacerlo, le enseñé la lección equivocada. Le enseñé que mamá siempre estaría allí para limpiar su desorden. Le enseñé que las consecuencias no existían para él. Le di la pala con la que 5 años después estaría cavando mi tumba. La grieta en mi corazón se quedó allí, una pequeña falla geológica, esperando el terremoto que sabía, en algún lugar profundo de mi ser, que inevitablemente llegaría. 2 años atrás, el otoño teñía de ocre los árboles de la ciudad. Era el 10º aniversario de la muerte de Fausto, mi esposo, el amor de mi vida. Un hombre bueno y sencillo, cuyo único defecto fue morir demasiado pronto. Planeé una pequeña misa en la iglesia de San Ángel, seguida de una comida familiar en casa. Solo nosotros, Lorenzo, Valeria y yo. Un día para recordar, para estar juntos, hablé con Lorenzo una semana antes. Claro, mamá, por supuesto que estaré allí. No me lo perdería por nada, me aseguró por teléfono. Su voz sonaba sincera. Le creí. El día de la misa, preparé la casa. Puse flores frescas en un jarrón, las favoritas de Fausto. Cociné su plato preferido, chiles en nogada, aunque no fuera temporada. La casa olía a recuerdos, a nostalgia agridulce. Llegó la hora de ir a la iglesia. Lorenzo no aparecía. Lo llamé. Su teléfono se fue directo al buzón de voz. Seguro está atascado en el tráfico, me dije. La Ciudad de México es impredecible. Fui sola a la misa. Me senté en la primera fila, en el banco de madera fría, y sentí el espacio vacío a mi lado como una herida física. El sacerdote habló de la memoria, del amor eterno. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lloraba por Fausto, sí, pero también lloraba por una soledad nueva y punzante. Después de la misa, regresé a casa. La comida estaba servida en la mesa, enfriándose. Esperé 1 hora, 2 horas. El sol comenzó a bajar. La luz dorada de la tarde entraba por las ventanas, iluminando el polvo que bailaba en el aire, haciendo que la casa se sintiera aún más vacía. Finalmente, a las 7 de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Lorenzo, ni siquiera una llamada. Un mensaje. Mamá, perdón. Surgió un viaje de negocios a Cancún de última hora. Imposible de cancelar. Te quiero. Hablamos mañana. Adjunto al mensaje había una foto, pero no era una foto de una sala de juntas o una conferencia. Era una foto que Valeria había subido a Instagram apenas 1 hora antes. Estaban los dos, en un yate, con el mar turquesa de fondo. Valeria en bikini, Lorenzo con una copa en la mano, sonriendo a la cámara. El pie de foto decía, escapada sorpresa.
Gracias, mi amor. Vida de lujo, Cancún. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad creciente de la sala. El dolor era tan intenso que me dejó sin aliento. No era el viaje, no era la mentira, era el desprecio, el absoluto y total desprecio por mis sentimientos, por la memoria de su padre. Para él, el recuerdo de su padre valía menos que un fin de semana de fiesta. Esa noche guardé los chiles en nogada en el refrigerador. No comí. Me senté en la oscuridad, rodeada de los fantasmas de mi familia, la que fue y la que nunca sería. La grieta en mi corazón, aquella que se había abierto con su primera gran deuda, se ensanchó. Se convirtió en un abismo, y en el fondo de ese abismo, una nueva sensación comenzó a crecer. No era tristeza, era una rabia fría y tranquila. La rabia de una leona que se da cuenta de que el cachorro que ha protegido con su vida se ha convertido en un chacal. Esa noche, por primera vez, me permití ver a mi hijo no como yo quería que fuera, sino como realmente era, y la visión me heló hasta los huesos. Un mes antes de mi fatídica fiesta de cumpleaños, la normalidad de mi rutina se vio interrumpida por una llamada. Número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Hablo con la señora Isadora Montes?, preguntó una voz de hombre, rasposa y con un acento norteño muy marcado. Sonaba como si hablara a través de un puñado de grava. Sí, soy yo. ¿Quién habla?, respondí, mi tono cortés pero firme. Hubo una pausa y pude escuchar el sonido de una televisión de fondo. Mire, señora, no quiero andarme con rodeos. Su hijo Lorenzo tiene un asunto pendiente conmigo, un asunto de dinero, y mi paciencia tiene un límite. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿De qué está hablando? Mi hijo no tiene deudas. Las palabras salieron de mi boca por puro instinto, la vieja defensa de madre. El hombre soltó una risa seca, sin alegría. Ah, ¿no? Pues dígale que el cuchillo le manda saludos y que tiene hasta fin de mes para pagarme los 2 millones de pesos que me debe. Si no, la próxima visita no será una llamada tan amable. Clic. La línea quedó muerta. Me quedé de pie en mi cocina, con el teléfono en la mano, mi corazón martilleando contra mis costillas. El cuchillo. El nombre era una amenaza en sí misma. 2 millones de pesos. ¿De dónde había sacado Lorenzo otra deuda de ese calibre? ¿Y con gente así? Una parte de mí quería llamarlo inmediatamente, confrontarlo, gritarle. Pero la Isadora que había despertado en la noche del aniversario olvidado, la Isadora de la rabia fría, tomó el control. No iba a reaccionar impulsivamente. No le daría el placer de verme entrar en pánico. Necesitaba información. Necesitaba entender la verdadera profundidad del agujero en el que mi hijo se había metido. Esa misma tarde, el universo, con su irónico sentido de la oportunidad, me dio la siguiente pieza del rompecabezas. Yo estaba en mi estudio, revisando unos documentos de la venta del negocio, cuando Valeria entró sin llamar. «Isa, querida», exclamó, con su habitual entusiasmo fingido. «Perdona que te interrumpa. ¿Puedo usar tu teléfono? El mío se quedó sin batería y estoy esperando una llamada importante de la agencia de viajes». «Claro, hija», dije, señalando el teléfono inalámbrico sobre el escritorio. Mientras ella hablaba, yo fingía leer mis papeles, pero mis oídos estaban alerta. Valeria hablaba en susurros, dándome la espalda. «Sí, todo va según el plan. No, él no sospecha nada. Lorenzo está un poco nervioso, pero yo lo estoy manejando. Sí, el médico ya está contactado.
Tan pronto como tengamos el control de las finanzas, nos largamos de aquí. Un año sabático en Europa, ¿te imaginas? Adiós a las comidas familiares y a tener que fingir interés por sus viejas historias. Se rió, una risa cristalina y cruel. Mi pluma se detuvo a mitad de una firma. Cada palabra era como un fragmento de vidrio incrustándose en mi piel. El médico, el control de las finanzas, fingir interés. Cuando colgó, se giró hacia mí con una sonrisa radiante. Listo, todo arreglado. Gracias, suegra. De nada, respondí, mi voz sonando extrañamente lejana. Ella salió del estudio, dejando tras de sí una estela de perfume caro y veneno. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo. Los 2 eventos del día, la llamada del matón y la conversación de mi nuera, chocando en mi mente, fusionándose en una imagen horrible y clara. No era solo el dinero, no era solo la deuda, era un plan, un complot deliberado y a sangre fría para despojarme de todo, mi fortuna, mi autonomía, mi dignidad. Querían borrarme del mapa, convertirme en una anciana senil y manejable, una firma en un papel. Esa tarde, la mujer de negocios, que había construido un imperio a base de instinto y estrategia, resurgió de las cenizas de la madre con el corazón roto. Me sequé las lágrimas que no sabía que había derramado. Me senté derecha en mi silla y comencé a trazar mi propio plan. Un plan no de venganza, sino de supervivencia. Si ellos querían jugar a la guerra, entonces yo me convertiría en una general. Y en mi tablero de ajedrez, la reina no estaba dispuesta a ser sacrificada. La relación de Lorenzo con el dinero siempre estuvo entrelazada con la memoria de su padre. Fausto, mi Fausto, era un hombre de manos callosas y corazón noble. Era maestro de obras, un hombre que entendía el valor de cada ladrillo, de cada gota de sudor. Cuando murió, dejó un pequeño seguro de vida. No era una fortuna, pero eran los ahorros de toda su vida de trabajo honesto, 100,000 pesos. En su testamento especificó que ese dinero era para Lorenzo, para que mi hijo tenga un comienzo, una ayuda para construir su propio futuro. Lorenzo tenía 25 años entonces. Acababa de terminar la universidad, una carrera de administración que había pasado más tiempo socializando que estudiando. Yo ya estaba teniendo éxito con mi primer restaurante y Lorenzo vivía cómodamente sin que le faltara nada. ¿Qué vas a hacer con el dinero de tu papá, hijo?, le pregunté una tarde, esperando que me hablara de invertirlo, de quizás abrir un pequeño negocio, de honrar el sacrificio de su padre. Él se encogió de hombros, con una displicencia que me dolió. No sé, mamá, quizás un coche. El mío ya está un poco viejo. Su coche viejo era un sedán casi nuevo que yo le había comprado para su graduación. Lorenzo, dije suavemente, tu padre trabajó toda su vida por ese dinero. No es para un coche, es para una semilla, algo que puedas plantar y ver crecer. Él puso los ojos en blanco, un gesto que se convertiría en su respuesta estándar a mis consejos. Ay, mamá, no empieces con tus metáforas de pueblo. Son otros tiempos. Además, es mi herencia, ¿no? Puedo hacer lo que quiera con ella. Tenía razón. Legalmente. Pero moralmente, estaba tan equivocado. Traté de hablar con él, de hacerle entender el valor simbólico de ese dinero. Fue como hablarle a una pared. 2 semanas después, apareció en casa conduciendo un convertible deportivo de color rojo brillante. Olía a cuero nuevo y a irresponsabilidad. Lo estacionó en la entrada, orgulloso, como si hubiera logrado una gran hazaña. ¿Qué te parece, mamá? Una belleza, ¿verdad? No pude responder.
Solo podía ver la imagen de Fausto, volviendo a casa cubierto de polvo de cemento, sus manos agrietadas, su sonrisa cansada pero satisfecha. Vi sus madrugadas, sus almuerzos en el andamio, sus años de esfuerzo físico, todo reducido a ese pedazo de metal rojo y llamativo que perdería la mitad de su valor en cuanto saliera de la agencia. Tu padre, comencé, mi voz ahogada por la emoción. Papá estaría orgulloso, me interrumpió, con una confianza ciega. Él siempre quiso lo mejor para mí. Y esa era la verdad torcida con la que Lorenzo justificaba su vida. Usaba el amor de su padre, un amor incondicional y trabajador, como una excusa para su propia pereza y materialismo. Ese coche fue el principio de todo. Fue la primera vez que usó el sacrificio de otros como un escalón para su propio placer. No duró mucho, por supuesto. Un año después, lo chocó en una carrera ilegal en la carretera a Toluca. Salió ileso, pero el coche quedó destrozado. Y yo, por supuesto, tuve que pagar la reparación del otro vehículo y los gastos legales para evitar que mi hijo fuera a la cárcel. Nunca volvió a mencionar la herencia de su padre. Para él fue una transacción olvidada. Para mí fue una cicatriz. Una que me recordaba constantemente que mi hijo y yo veíamos el mundo, el valor, el trabajo y el amor, a través de lentes fundamentalmente diferentes. Él veía signos de dólar, yo veía las manos de mi esposo. Después de la llamada de El Cuchillo y la reveladora conversación de Valeria, dejé de moverme por mi casa como una madre y comencé a moverme como una investigadora. Mi hogar, antes un santuario, se convirtió en un campo de minas de pistas y mentiras. Cada objeto, cada conversación era potencialmente una pieza del rompecabezas. Mi primer objetivo fue el estudio de Lorenzo. Él seguía usando una de las habitaciones de la planta baja como su oficina en casa, aunque rara vez lo veía trabajar. Una tarde, mientras él y Valeria estaban en el club de golf, entré. El aire estaba viciado, olía a colonia cara y a desesperación. Su escritorio, usualmente un desastre de papeles, estaba sospechosamente ordenado. Pero la gente desesperada comete errores. El cesto de la basura. Con el corazón latiéndome con fuerza, vacié el contenido sobre una hoja de periódico. Entre recibos de restaurantes caros y folletos de viajes de lujo, encontré lo que buscaba. Eran fragmentos de estados de cuenta bancarios, rotos en pedazos pequeños. Con la paciencia de una restauradora de arte, pasé la siguiente hora pegando los trozos con cinta adhesiva. Lo que vi me revolvió el estómago. Deudas de tarjetas de crédito que sumaban cientos de miles de pesos. Notificaciones de sobregiro y, lo peor de todo, una carta de un prestamista con un nombre ominoso, Inversiones Fortaleza, reclamando el pago de un préstamo de 1,5 millones de pesos, con intereses que harían sonrojar a un usurero. La fecha de vencimiento era una semana después de mi cumpleaños. Allí estaba, la pistola humeante, la presión que lo estaba llevando a actuar. Pero necesitaba más. Necesitaba entender la parte del médico. Mi siguiente paso fue sutil. Al día siguiente, durante el desayuno, mencioné casualmente: anoche tuve un sueño muy raro. Creo que mi presión está un poco alta. He estado pensando en hacerme un chequeo general. ¿Conocen a algún buen geriatra? Valeria, sin levantar la vista de su teléfono, respondió demasiado rápido. Claro, suegra. De hecho, una amiga me recomendó uno excelente. Se especializa en pacientes de tu edad. Dicen que es muy comprensivo. Se llama Dr. Campos. Te consigo el número si quieres. Qué amable, hija. Gracias, dije,
mi voz melosa, mientras mi mente registraba el nombre, Dr. Campos. Esa tarde usé la computadora de la biblioteca, no la de mi casa. No quería dejar rastros. Busqué Dr. Abelardo Campos, geriatra, Ciudad de México. Los primeros resultados parecían normales. Una consulta en Polanco, un perfil en una red de médicos. Pero seguí cavando. Encontré un foro de discusión en línea, un lugar donde las familias compartían experiencias sobre el cuidado de ancianos. Y allí encontré varias reseñas alarmantes sobre el doctor Campos. Tengan cuidado con este doctor, escribió un usuario. Mi familia lo contrató para evaluar a mi abuelo y emitió un diagnóstico de demencia senil en una sola visita. Luego nos dimos cuenta de que mi tío, que quería quedarse con la casa, le había pagado una suma considerable. Otro comentario decía: el doctor Campos es conocido por ser un médico de conveniencia. Te da el diagnóstico que necesitas, siempre y cuando puedas pagarlo. Su licencia ha sido suspendida un par de veces por mala praxis. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo un médico, era un mercenario. Un arma a sueldo en el arsenal de mi hijo. Tenía el motivo, la deuda y el arma, el médico. El complot era real, más real y más sucio de lo que había imaginado. Ya no había lugar para la duda, ni para la esperanza de que estuviera equivocada. Mi hijo no solo quería mi dinero, estaba dispuesto a robarme la mente, a despojarme de mi identidad, a encerrarme en una prisión de diagnósticos falsos para lograr su objetivo. La rabia que sentí en ese momento fue tan pura y tan intensa que me aclaró la mente. El tiempo de la pena había terminado. Había llegado el tiempo de la guerra. Para entender completamente el alcance de su engaño, necesitaba acercarme a la arquitecta del plan, Valeria. Sabía que Lorenzo era débil y fácil de manipular, pero Valeria era la serpiente en el jardín, la que susurraba las ideas venenosas en el oído de mi hijo. Decidí tenderle una trampa, usando su propia arrogancia como cebo. Unos días después, la invité a ir de compras a Antara. Era el tipo de actividad superficial que ella adoraba. Mientras caminábamos entre boutiques de lujo, comencé mi actuación. «Ay, hija, a veces me siento tan abrumada», dije, suspirando mientras me sentaba en una banca. Desde la venta del negocio, todo es tan complicado. Números, inversiones, abogados. A mi edad, ya no tengo la cabeza para estas cosas. Vi un brillo fugaz en sus ojos. El cebo había sido mordido. «No digas eso, Isa», respondió, su voz goteando una falsa simpatía. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Su toque era frío. Es normal sentirse así. Para eso estamos nosotros, para ayudarte. Lo sé, mi amor. Y lo aprecio tanto, continué, dejando que mi voz temblara un poco. Es solo que a veces me preocupa el futuro. ¿Qué pasará si un día ya no puedo tomar mis propias decisiones? ¿Quién cuidará de todo lo que Fausto y yo construimos? Era una pregunta cargada, un misil teledirigido a su ambición, y ella no decepcionó. «Isadora, por favor, no pienses en esas cosas», dijo, apretando mi mano. «Lorenzo y yo jamás dejaríamos que nada malo te pasara. Siempre cuidaremos de ti y de tu legado». De hecho, añadió, como si la idea acabara de ocurrírsele, hemos estado pensando que quizás sería bueno tener un plan, algo oficial, un documento que nos permita ayudarte con los bancos y esas cosas, para que no tengas que estresarte. «¿Un documento?», pregunté, fingiendo una inocencia senil. «Sí, algo como un poder notarial.
Es un procedimiento estándar muy común, solo para emergencias. Así, si alguna vez lo necesitas, podemos intervenir y asegurarnos de que todo esté en orden. Es por tu tranquilidad más que nada. Su explicación era tan fluida, tan ensayada, que era obvio que la había repetido en su cabeza 100 veces. Estaba confirmando cada una de mis sospechas, sin siquiera darse cuenta. Suena sensato, admití, bajando la mirada, pero parece tan definitivo, como si estuviera cediendo el control. Para nada, exclamó, con una risa ligera. El control siempre será tuyo. Es solo una red de seguridad. Piénsalo. Lorenzo es tu único hijo. ¿En quién más podrías confiar? La ironía de esa pregunta era tan amarga que casi me ahogo. ¿En quién más podía confiar? En ese momento confiaba más en el extraño que me vendía el periódico cada mañana que en mi propia familia. Para rematar mi actuación, saqué un pañuelo y me sequé una lágrima imaginaria. Tienes razón, hija. He sido una tonta al preocuparme. Gracias por ser tan considerada. Su sonrisa fue radiante. Creía que me había convencido. Creía que yo era una anciana asustada y confundida, lista para entregar las llaves del reino. Se levantó y me tendió la mano. Vamos, suegra, te invito a un café y dejemos estas conversaciones tristes para otro día. Hoy estamos para celebrar. Mientras caminábamos hacia la cafetería, ella parloteando sobre las nuevas tendencias de la moda, yo sentía el hielo formándose alrededor de mi corazón. La había escuchado, había visto su plan, desnudo y feo, y ella me había subestimado de la manera más profunda posible. No veía a la mujer que había negociado con tiburones del sector inmobiliario, que había lidiado con sindicatos corruptos, que había sobrevivido a 3 crisis económicas. Solo veía a una viejecita con una cuenta bancaria abultada. Y ese iba a ser su error más grande. No podía hacer esto sola. Necesitaba aliados, pero no cualquier aliado. Necesitaba gente cuya lealtad fuera inquebrantable, gente que me conociera de verdad, no la caricatura de anciana frágil que mi hijo y mi nuera estaban pintando. Solo había 2 personas en el mundo que encajaban en esa descripción. El primero era el licenciado Morales, mi abogado durante más de 30 años. Un hombre bajo, calvo y con unos lentes gruesos, pero con una mente tan afilada como un bisturí y una integridad a prueba de balas. Lo llamé y le pedí una reunión urgente, no en su lujosa oficina en Las Lomas, sino en la mía, en mi casa. Cuando llegó, le serví un café de olla, como a él le gustaba. Fui directa, le conté todo, la amenaza de Lorenzo, la llamada del cuchillo, la conversación de Valeria, el doctor Campos, mi actuación en el centro comercial. No omití nada, ni siquiera la dolorosa admisión de mi propia ceguera como madre. Morales escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre su regazo. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero en sus ojos vi una profunda tristeza. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto. Isadora, dijo finalmente, su voz suave pero firme, esto es más que un intento de fraude. Esto es abuso de confianza, coerción, conspiración. Es una maldad de un nivel que rara vez veo, incluso en mi profesión, y que venga de tu propio hijo. Dejó la frase flotando en el aire. No quiero destruirlo, Morales, dije, y la verdad de esas palabras me sorprendió a mí misma. Pero no voy a dejar que él me destruya a mí. Necesito un plan, una fortaleza legal inexpugnable. La construiremos, aseguró él.
ladrillo por ladrillo. El segundo aliado era aún más importante. Era el guardián de mi historia, el testigo de mi lucha, Ramiro. Lo cité esa misma noche en el Sazón de Isadora de la Colonia Roma. Mi primer restaurante, el original, ya estaba cerrado al público, vendido a la nueva corporación, pero yo todavía tenía una llave. El lugar estaba oscuro y silencioso, olía a recuerdos. Nos sentamos en la mesa que solía ser mi mesa, la que estaba escondida en un rincón desde donde podía observar todo el salón. Ramiro había empezado conmigo como lavaplatos, un joven de Oaxaca, flaco y asustado, con apenas 18 años. Yo tenía 30 y un sueño. Crecimos juntos. Él vio mis noches de insomnio, mis manos quemadas, mi lucha contra los inspectores corruptos, y yo vi su lealtad, su inteligencia natural, su decencia. Se convirtió en mi gerente, mi confidente, el hermano que nunca tuve. Le conté la misma historia que le había contado a Morales. Pero con Ramiro me permití llorar. Las lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas mientras hablaba. Él no dijo nada. Solo me pasó un pañuelo y esperó. Su silencio era un ancla. Señora, dijo cuando terminé, su voz ronca por la emoción. ¿Qué quiere que haga? Lo que sea. Si quiere que hable con ese muchacho. No, Ramiro, lo interrumpí. Hablar ya no sirve de nada. Necesito que hagas algo mucho más difícil. Necesito que aceptes una carga muy pesada. Saqué una copia de los documentos preliminares que Morales había preparado. Se los deslicé sobre la mesa. Eran los borradores para la creación del fideicomiso. Ramiro leyó los papeles lentamente, sus labios moviéndose sin sonido. Cuando llegó a la cláusula donde se le nombraba a él, y solo a él, como fideicomisario, levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una incredulidad abrumada. Señora, yo no puedo hacer esto. Esto es todo. Todo por lo que usted ha trabajado. Es el futuro de Lorenzo. El futuro de Lorenzo está en sus propias manos, respondí, mi voz recuperando su firmeza. Yo ya le di todas las oportunidades. Ahora tengo que proteger el legado. Nuestro legado, Ramiro. Tú también construiste esto. Tu sudor está en estas paredes tanto como el mío. Lo miré fijamente, transmitiéndole toda la convicción que sentía. No confío en nadie más en este mundo como confío en ti. No te estoy pidiendo un favor. Te estoy pidiendo que seas el guerrero silencioso que siempre has sido. Protégelo por mí. Ramiro se quedó mirando los papeles, el peso de mi vida entera en sus manos callosas. Finalmente, después de una eternidad, levantó la vista, y en sus ojos vi la misma lealtad inquebrantable que había visto durante 40 años. Sí, señora, dijo, su voz apenas un susurro. Yo lo protegeré. Esa noche, en la oscuridad de mi primer restaurante, forjé mi ejército, un ejército de 2 hombres buenos y leales. No era grande, pero era todo lo que necesitaba. La venta del Sazón de Isadora no fue una decisión fácil. Fue como vender una parte de mi alma. Durante semanas, los abogados de la Corporación Internacional y mi equipo, liderado por Morales, se enfrascaron en negociaciones brutales. Yo estuve presente en cada reunión, a la cabeza de la mesa, diseccionando cada cláusula, cada anexo. Lorenzo y Valeria no mostraron el más mínimo interés en el proceso. Para ellos, la empresa no era un legado, era un activo, un cajero automático gigante. ¿Por qué no dejas que los abogados se encarguen de todo, mamá?, me dijo Lorenzo una noche,
con fastidio. Te estresas demasiado. Deberías estar relajándote, planeando un crucero. Este negocio es mi vida, Lorenzo. Quiero asegurarme de que quede en buenas manos, que mis empleados sean protegidos, respondí. Él se rió. ¿Empleados? Son solo eso, empleados reemplazables. Lo importante es el número final, mamá, el precio. No te dejes engañar por el sentimentalismo. Sus palabras me confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Él nunca habría cuidado de la gente que me ayudó a construir mi sueño. Habría vendido el negocio por partes, despedido a gente leal como Ramiro y se habría gastado el dinero en estupideces. El día de la firma final, sentí un nudo en la garganta. Estaba en la sala de juntas de un rascacielos en Santa Fe, rodeada de hombres con trajes caros y sonrisas de tiburón. Cuando estampé mi firma en la última página, un silencio solemne llenó la sala. Luego, el CEO de la corporación, un alemán con un español impecable, se levantó y me tendió la mano. Felicidades, señora Montes. Ha construido una empresa extraordinaria. Es un honor continuar con su legado. Sus palabras fueron respetuosas, pero yo sabía que era el final de una era. El sazón de Isadora ya no era mío. Esa noche esperaba que Lorenzo quisiera celebrar conmigo, quizás abrir una botella de vino, recordar los viejos tiempos. En cambio, cuando llegué a casa, él y Valeria me estaban esperando con una impaciencia apenas disimulada. ¿Y bien?, preguntó Lorenzo, sin siquiera preguntarme cómo me sentía. ¿Cuánto? 500 millones de pesos. Después de impuestos, dije, mi voz plana. Los ojos de Valeria se abrieron como platos. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Lorenzo intentó parecer indiferente, pero vi el músculo de su mandíbula contraerse. Nada mal para una pequeña fonda, dijo, con un tono que pretendía ser una broma, pero que estaba cargado de condescendencia. Luego Valeria se acercó y me abrazó. Un abrazo falso y calculado. Estamos tan orgullosos de ti, Isa. Ahora por fin podrás descansar. Dejar que nosotros nos preocupemos de las cosas aburridas, como el dinero. La transferencia del dinero se haría efectiva en las siguientes 72 horas. Tenía una ventana de tiempo muy pequeña para actuar. Esa noche, mientras ellos dormían, probablemente soñando con yates y coches deportivos, yo me senté en mi estudio con una copa de mezcal, el bueno, el que guardaba para ocasiones especiales. Brindé sola, en silencio, por la mujer que había sido, por la empresa que había creado y perdido. La victoria se sentía extrañamente como una derrota. Había asegurado el futuro financiero, pero había perdido a mi hijo en el proceso. O quizás, me di cuenta con una claridad dolorosa, lo había perdido hacía mucho tiempo, solo que hasta ahora no me había atrevido a mirar el certificado de defunción de nuestra relación. El sabor del mezcal era ahumado y amargo en mi lengua. El sabor de mi victoria. Mi plan requería una pieza final, una que no solo protegería mi legado, sino que también expondría la verdadera naturaleza de la relación entre Lorenzo y Valeria. Necesitaba sembrar la semilla de la discordia entre ellos. Una semana antes de la fiesta, casualmente dejé sobre la mesa de la sala un folleto de una exclusiva comunidad para personas mayores en las afueras de la ciudad, un lugar llamado La Hacienda Dorada, conocido por sus campos de golf, su spa y sus altísimos costos de mantenimiento. Como esperaba, Valeria lo vio. Lo recogió, sus ojos escaneando rápidamente los precios. ¿Qué es esto, Isa?, preguntó, tratando de sonar casual.
Oh, nada, hija. Solo estaba mirando opciones para el futuro. ¿Un lugar tranquilo donde no tendría que preocuparme por nada? Respondí, suspirando. Pero es carísimo, dijo ella, y por primera vez escuché una nota de pánico genuino en su voz. Bueno, con la venta del negocio, creo que puedo permitírmelo, ¿no crees? Dije, sonriendo suavemente. Esa noche escuché una discusión acalorada proveniente de su habitación. No necesitaba pegar la oreja a la puerta. Sus voces tensas y furiosas llegaban hasta el pasillo. Una residencia. ¿Entiendes lo que eso significa, Lorenzo? Significa que el dinero se irá en mensualidades, en cuidados. No vendrá a nosotros, siseaba Valeria. Tranquilízate, mujer, respondía Lorenzo, aunque su voz también sonaba nerviosa. Es solo una idea suya. Está vieja, se asusta. Nosotros tenemos un plan mejor. Más te vale que tu plan funcione, replicó ella, porque no pienso pasarme la vida esperando a que tu madre decida darnos lo que nos corresponde. Ese dinero es nuestro. Lo sé, lo sé. El doctor Campos ya está listo. Después de la fiesta, todo estará arreglado. Confía en mí. La conversación confirmó que su codicia era un barril sin fondo. No se conformaban con una herencia futura. La querían toda y la querían ahora. La idea de que yo pudiera gastar su dinero en mi propio bienestar los aterrorizaba. Al día siguiente, añadí otro elemento a mi juego psicológico. Llamé a mi sobrina, la hija de mi hermana, una joven diseñadora de joyas con mucho talento pero pocos recursos. La invité a comer. Luz, querida, le dije, he estado pensando, siempre has tenido un ojo increíble para el diseño. Me gustaría invertir en tu taller, darte un pequeño empujón para que puedas expandirte. Le ofrecí una suma considerable, lo suficiente para que alquilara un local en una buena zona y comprara el mejor equipo. Las lágrimas de gratitud en sus ojos eran genuinas. Luego, me aseguré de que la noticia llegara a oídos de Valeria. Durante una llamada telefónica con mi hermana, mencioné casualmente mi inversión en el futuro de Luz. Sabía que mi hermana, en su inocencia, se lo contaría a todo el mundo, incluida Valeria. La reacción fue inmediata. Esa noche, la discusión en la habitación de al lado fue aún más fuerte. ¿Le dio dinero a tu prima?, gritaba Valeria. Estás regalando nuestro dinero a cualquiera, Lorenzo. ¿No lo ves? Nos va a dejar sin nada. Cálmate. Eso solo demuestra que tenemos razón. No está en su sano juicio. Está derrochando la fortuna. El juez verá que necesitamos intervenir. Esto nos ayuda, ¿entiendes? Estaban tan cegados por su propia narrativa que no podían ver la trampa. Cada movimiento que yo hacía, ellos lo interpretaban como una prueba más de mi incompetencia. Estaban construyendo mi caso por mí. La semilla de la discordia estaba plantada. Ahora solo tenía que esperar a que la presión, la codicia y el miedo hicieran el resto. Estaba convirtiendo su alianza tóxica en un arma que se volvería contra ellos mismos. 2 semanas antes de la fiesta de cumpleaños, la guerra fría que se libraba en mi casa escaló a una ofensiva abierta. Llegó en la forma de un hombre de mediana edad, con el pelo engominado, una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un maletín de cuero que parecía lleno de sentencias de muerte. Era el doctor Abelardo Campos. Valeria lo introdujo en la sala de estar como si fuera un viejo amigo de la familia. Isa, mira a quien traje a visitarte. El doctor Campos, el geriatra del que te hablé. Estaba por la zona y pensó que sería bueno pasar a saludar. La mentira era tan burda que resultaba casi cómica.
Nadie pasa a saludar en esta ciudad sin avisar, y mucho menos un médico con consulta en Polanco. Doctor, qué sorpresa, dije, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar un poco confundida pero amable. Le ofrecí asiento. Lorenzo se materializó a mi lado, poniendo una mano protectora en mi hombro. El cuadro era perfecto, la anciana frágil, flanqueada por su preocupada familia. Señora Montes, un placer, dijo el doctor, su voz tan aceitosa como su pelo. Su nuera me ha hablado mucho de usted. Me comentó que ha estado un poco abrumada últimamente y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Comenzó su evaluación de forma sutil. Preguntas sobre mi día a día, mis aficiones, mi pasado, pero poco a poco las preguntas se volvieron más específicas, más inquisitivas, diseñadas para ponerme a prueba, para encontrar grietas en mi fachada mental. ¿Qué día de la semana es hoy, Isadora?, preguntó, llamándome por mi nombre de pila para crear una falsa intimidad. Es martes, doctor, respondí con una sonrisa dócil. Excelente. ¿Y podría decirme quién es el actual presidente de México? Le di el nombre correcto. Valeria y Lorenzo intercambiaron una mirada casi imperceptible de frustración. Entonces, el doctor Campos sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Muy bien. Ahora me gustaría que hiciera algo simple por mí. ¿Podría dibujar la carátula de un reloj con todos los números y poner las manecillas marcando las 3 y 10? Era el clásico test de la demencia. Sentí una oleada de furia recorrer mi cuerpo. Este charlatán, en mi propia sala, tratándome como a una niña. Pero me tragué la ira y la convertí en actuación. Tomé el bolígrafo y el papel. Mi mano tembló ligeramente, un temblor que convoqué desde lo más profundo de mi ser. Dibujé un círculo torpe. Empecé a poner los números, pero los puse en el orden equivocado. 1, 2, 4, 3, 5. Me detuve, frunciendo el ceño. ¡Ay, qué tonta!, murmuré, pareciendo avergonzada. Se me confunden los números. Mi cabeza a veces no me funciona bien. Miré hacia arriba. Vi el triunfo en los ojos de Valeria. Lorenzo tenía una expresión de falsa compasión, pero no podía ocultar la satisfacción en la comisura de sus labios. El doctor Campos asintió lentamente, escribiendo furiosamente en su blog. No se preocupe, Isadora. Es normal a su edad, dijo, su tono ahora condescendiente y paternalista. Continuó con más pruebas. Me pidió que recordara una lista de 3 palabras. Recordé 2. Me pidió que restara de 7 en 7 empezando desde 100. Me equivoqué en la segunda resta. Fue la actuación más humillante y dolorosa de mi vida. Me sentí despojada, violada en mi propia mente. Pero cada error deliberado, cada respuesta titubeante, era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo a mi alrededor, una pared que los haría sentirse seguros, confiados, victoriosos. Cuando el doctor Campos se fue, Valeria me abrazó. ¿Ves, suegra? Por eso nos preocupamos. Pero no te apures, para eso estamos aquí. Vamos a cuidarte. Las palabras "vamos a cuidarte" sonaban como una sentencia. Asentí, dejándome llevar, interpretando el papel de la anciana senil que ellos querían ver. Cuando finalmente me quedé sola, fui a mi baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos encendidos de una furia helada. Habían declarado la guerra, y lo habían hecho en mi territorio, usando las armas más sucias, pero ellos no sabían que yo también tenía un arma que ellos mismos me habían dado. Su absoluta y arrogante subestimación. Esa misma noche, después de la humillante visita del doctor Campos,
supe que no había tiempo que perder. La maquinaria para despojarme de mi vida ya estaba en marcha, y yo necesitaba mover mis piezas con rapidez y sigilo. Llamé a mis 2 generales, mis únicos confidentes, y los convoqué a un consejo de guerra. El lugar de encuentro fue mi santuario, el corazón de mi antiguo imperio, la cocina principal del primer El Sazón de Isadora. Aunque el restaurante ya no era mío, había negociado en el contrato de venta el derecho a usar las instalaciones para eventos privados un par de veces al año. Les dije a los nuevos dueños que era para una clase de cocina benéfica. La mentira me supo a poco. A las 10 de la noche, el lugar estaba en silencio. Las ollas de cobre colgaban del techo como fantasmas de batallas culinarias pasadas. El olor a especias, a maíz y a años de trabajo impregnaba el aire. Era mi territorio. El licenciado Morales llegó primero, su maletín lleno de estrategias legales. Ramiro llegó poco después. Su rostro surcado por la preocupación, le serví café en tazas de peltre, las mismas que usábamos cuando empezamos. Me senté a la cabeza de la gran mesa de acero inoxidable que había servido para preparar miles de comidas, y les conté la visita del doctor Campos. Describí cada pregunta, cada respuesta fingida, la mirada triunfante en los ojos de mi nuera. Morales apretó los puños sobre la mesa. Esto es criminal, Isadora. Falsificar una evaluación médica es un delito grave. Podríamos denunciarlo. No, lo detuve. Todavía no. Denunciarlo ahora los alertaría. Creerían que estoy en mi sano juicio y se volverían más cuidadosos, buscarían otra manera. No. Quiero que se sientan seguros. Quiero que crean que su plan es infalible. Ramiro, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era grave, cargada de una tristeza profunda. Señora, ¿está segura de esto? Lorenzo es su hijo. Quizás si usted se sienta con él, si le muestra que sabe la verdad. Su lealtad también se extendía a la idea de mi familia, a la esperanza de que pudiera ser salvada. Tuve que romperle esa esperanza, igual que se había roto la mía. Ramiro, mi buen amigo, dije, y mi voz se quebró por primera vez esa noche. El hijo que tú y yo conocimos, el niño que correteaba por esta cocina, ya no existe. En su lugar hay un hombre ahogado en deudas y desesperación, dispuesto a vender el alma de su madre por un puñado de plata. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle oscura. Me siento vulnerable por primera vez en muchos años. Siento que están atacando mi esencia, mi mente. Y lo peor es que yo tengo parte de la culpa. Me giré para enfrentarlos. Yo creé a este monstruo. Mi amor ciego, mi deseo de darle todo lo que yo no tuve, lo convirtieron en lo que es ahora. Lo alimenté, lo vestí, lo consentí, y ahora debo ser yo quien le ponga un alto. No hay dolor más grande que este, pero no puedo permitir que mi error destruya todo lo que construimos. Todo lo que nosotros construimos, Ramiro. El silencio que siguió fue pesado, cargado de 40 años de historia compartida. Finalmente, Morales carraspeó, trayéndonos de vuelta al presente. Entonces, el plan sigue en pie. El fideicomiso es nuestra arma más poderosa. Sí, confirmé, mi voz ahora firme, la duda evaporada. Pero necesito que sea blindado, Morales, absolutamente irrompible. Y necesito que se ejecute antes de mi fiesta de cumpleaños. Tenemos menos de 2 semanas. Será una carrera contra el tiempo, pero es posible, dijo el abogado, sacando una libreta y comenzando a tomar notas. Necesitaremos tu firma en varios documentos. Tendremos que hacerlo fuera de tu casa, en un lugar seguro.
Lo que sea necesario, asentí. Miré a mis dos aliados, un abogado astuto y un gerente leal, mi pequeño ejército. En la fría cocina de mi primer restaurante, bajo la mirada silenciosa de las ollas de cobre, sellamos nuestro pacto, no con un apretón de manos, sino con una mirada de entendimiento compartido. Íbamos a la guerra, y aunque mi corazón estaba de luto por el hijo que había perdido, mi espíritu de lucha, el espíritu de la joven oaxaqueña que llegó a la gran ciudad sin nada más que sus recetas y su coraje, estaba más vivo que nunca. Los siguientes 10 días fueron un torbellino de actividad clandestina. Mi casa se convirtió en el escenario de mi actuación como una mujer en declive, mientras que mi vida real se desarrollaba en secreto en notarías, bancos y en la oficina de Morales. Fue agotador física y emocionalmente. El paso más crucial era la creación del fideicomiso y la transferencia de los fondos. No podía arriesgarme a que Lorenzo o Valeria vieran algún documento o sospecharan de mis frecuentes salidas. Así que inventé una nueva afición, la acuarela. Me he inscrito en unas clases de pintura en Coyoacán, anuncié una mañana. Dicen que es muy terapéutico para la memoria. Valeria me sonrió con condescendencia. ¡Qué buena idea, suegra! Mantener la mente activa es importante. Ella no sabía que la mente activa estaba en ese momento planeando una de las maniobras financieras más complejas de mi vida. Mis clases de acuarela eran, en realidad, reuniones con Morales y un equipo de expertos financieros. La cita para la firma final se programó para 2 días antes de mi cumpleaños, el último día posible para que la transferencia de los 500 millones de pesos se completara antes de la fiesta. Ese día salí de casa con mi caballete y mi caja de pinturas. Deséenme suerte, dije alegremente. Quizás hoy pinte un paisaje. La notaría estaba en un edificio anónimo en la colonia del Valle. Morales y Ramiro ya me estaban esperando en una sala de juntas privada. Sobre la mesa había una pila de documentos que representaban mi vida entera. El notario, un hombre serio y profesional, comenzó a explicar cada cláusula. El documento principal era el acta constitutiva del fideicomiso irrevocable de administración y beneficencia legados a Son. Irrevocable. Esa palabra resonó en la sala. Significaba que una vez firmado, no había vuelta atrás. Ni siquiera yo podría cambiarlo. El fideicomisario, el responsable absoluto de administrar cada centavo, era Ramiro Vargas. Los beneficiarios no eran personas, sino propósitos. La creación y mantenimiento de una red de escuelas de gastronomía para jóvenes de bajos recursos en Oaxaca, un fondo de pensiones para los empleados con más de 20 años de servicio en el Sazón de Isadora, y una pequeña porción destinada a cubrir mis gastos de vida hasta el día de mi muerte. Lorenzo y Valeria no aparecían por ninguna parte. Cuando llegó el momento de firmar, mi mano tembló, pero esta vez el temblor era real. Estaba cediendo el control de todo por lo que había luchado. Estaba poniendo mi futuro y el de cientos de personas en las manos de otro hombre. Miré a Ramiro. Estaba pálido y sudaba ligeramente a pesar del aire acondicionado. El peso de la responsabilidad era visible en su rostro. ¿Estás seguro, Ramiro?, le pregunté en voz baja. Él me miró y en sus ojos no había duda, solo una profunda solemnidad. Es un honor, señora. No le fallaré. Tomé el bolígrafo. Sentí las miradas del notario, de Morales, de Ramiro. Era el punto de no retorno. Pensé en Lorenzo, en el niño que había sido.
Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y cayó sobre el papel, justo al lado de la línea de la firma. La sequé rápidamente. Luego, con un trazo firme, escribí mi nombre, Isadora Montes Beda, de Castillo. Inmediatamente después, firmamos la orden de transferencia interbancaria. 500 millones de pesos. La cifra era tan grande que parecía irreal. El gerente del banco, que había venido personalmente para supervisar la transacción, hizo una llamada. Después de unos minutos de teclear en su computadora, levantó la vista. La transferencia ha sido ejecutada, anunció. Los fondos han sido recibidos en la cuenta del fideicomiso. El río ha sido drenado, Isadora. Su cuenta personal está prácticamente vacía. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Lo habíamos logrado. Salí de la notaría y me quedé un momento en la acera, parpadeando bajo el sol. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Ya no era una mujer millonaria, era una mujer libre, libre del miedo, libre de la carga de una fortuna que estaba envenenando a mi familia. El dinero ya no podía ser usado como un arma en mi contra. Ahora era un escudo. Y mi hijo estaba a punto de estrellarse contra él. Con mi fortuna a salvo, las últimas 48 horas antes de la fiesta se convirtieron en el acto final de mi gran obra de teatro. Tenía que ser convincente. Tenía que cimentar en sus mentes la imagen de una mujer cuya mente se desvanecía tan rápido como su fortuna había aparecido. Comencé con pequeñas cosas. Olvidé dónde había puesto las llaves del coche. Valeria las encontró casualmente en el refrigerador. Puso los ojos en blanco y suspiró. «Ay, suegra, ¿ves lo que te digo? Cada día estás más distraída». Luego, durante la cena, llamé a Lorenzo por el nombre de su padre, Fausto. «¿Me pasas la sal, por favor?» Lorenzo y Valeria se congelaron. Se miraron por encima de la mesa. Vi una mezcla de pena fingida y excitación mal disimulada en sus rostros. «Soy Lorenzo, mamá», dijo él suavemente, como si hablara con una niña. «Papá ya no está con nosotros, ¿recuerdas?» Bajé la mirada a mi plato, pareciendo confundida y avergonzada. «Claro que lo sé. ¡Qué tontería! No sé en qué estaba pensando. Fue un golpe bajo, usar la memoria de mi amado esposo en mi farsa, y me costó una punzada de dolor genuino. Pero la guerra requiere sacrificios. Al día siguiente, el día de la fiesta, subí la apuesta. Contraté a un servicio de catering para el evento, algo que nunca en mi vida había hecho. Yo, Isadora Montes, la reina de la cocina oaxaqueña, dejando que otros cocinaran en mi fiesta de cumpleaños, era el equivalente a que un pintor famoso comprara un cuadro preimpreso para su propia exposición. No me sentía con fuerzas para cocinar para tanta gente, hijos, les dije, con un gesto de cansancio. Ya no soy la de antes. Lorenzo me palmeó el hombro. «Haces bien, mamá. Tienes que cuidarte. Nosotros nos encargamos de todo». Y se encargaron. Tomaron el control de mi fiesta, de mi casa. Valeria dirigía al personal del catering con la autoridad de una generala, cambiando la disposición de las mesas, eligiendo la música. Lorenzo recibía a los invitados como si él fuera el anfitrión. Yo fui relegada a un segundo plano, sentada en un sillón en el jardín, sonriendo y asintiendo, la venerable pero senil matriarca. El momento culminante de mi actuación llegó cuando mi sobrina Luz, la joven diseñadora de joyas, se acercó a saludarme. «Tía, feliz cumpleaños. No sabes cuánto te agradezco lo del taller. Ya encontré un local perfecto», dijo, sus ojos brillando de emoción.
Yo la miré con una expresión vacía. ¿Taller? ¿De qué hablas, querida? La sonrisa de luz se desvaneció, reemplazada por la confusión. El dinero que me diste para mi negocio. Fruncí el ceño. Yo no te he dado ningún dinero, mi niña. Debes estar confundiéndome con alguien más. Pude ver el dolor y la confusión en su rostro. Se sintió como si le hubiera clavado un puñal. Desde el otro lado del jardín, vi a Valeria observando la escena con una sonrisa de satisfacción. Sabía que tendría que disculparme profusamente con Luz más tarde, pero en ese momento su corazón roto era un daño colateral necesario. Era la prueba definitiva que Valeria necesitaba para sentirse completamente segura. La anciana no solo olvidaba nombres y fechas, ahora regalaba dinero y ni siquiera lo recordaba. Mi actuación fue perfecta, tan perfecta que por un momento casi me lo creí yo misma. Me sentí pequeña, frágil, invisible, pero debajo de esa capa de debilidad autoimpuesta, mi mente estaba más afilada que nunca. Estaba contando los minutos, el escenario estaba listo, los actores estaban en sus posiciones. Y el público, sin saberlo, esperaba el giro final de la trama. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto. Mientras mi actuación pública de anciana senil se desarrollaba entre bastidores, yo tejía una red de información y seguridad. No bastaba con proteger el dinero. Necesitaba pruebas irrefutables de su conspiración para el momento de la confrontación final. Mi primera acción fue instalar un sistema de grabación de audio discreto en mi estudio y en la sala de estar. Morales me había asegurado que al ser mi propiedad era perfectamente legal. Los dispositivos eran diminutos, disfrazados de ambientadores. Cada noche, después de que Lorenzo y Valeria se retiraban, yo recuperaba las grabaciones y las escuchaba con auriculares en la soledad de mi habitación. Lo que escuché confirmó mis peores temores y me dio la munición que necesitaba. El doctor Campos dice que con el episodio del reloj y lo de la sobrina, tiene suficiente para redactar un informe preliminar contundente, le decía Valeria a Lorenzo una noche. El juez no tendrá más remedio que asignarte la tutela temporal. ¿Y si se niega a firmar en la fiesta?, preguntaba Lorenzo, su voz teñida de ansiedad. No podemos forzarla físicamente. No será necesario, tonto, respondía Valeria con su característica arrogancia. La presionaremos frente a todos. Haremos que parezca una intervención por su propio bien. Si se niega, parecerá una anciana terca y confundida, validando nuestro punto. No tiene salida. También grabé sus conversaciones sobre las deudas. Hablaban del cuchillo, de la fecha límite, del terror que sentía Lorenzo. Hablaban del dinero como si ya fuera suyo, planeando compras, viajes, inversiones. Lo primero que haré será comprar ese penthouse en Polanco, decía Valeria. Y tú te comprarás el Aston Martin que siempre has querido, mi amor, te lo mereces. Cada palabra era una pala de tierra más sobre la tumba de mi afecto por ellos. Copié las grabaciones más incriminatorias en una memoria USB que guardé en la caja de seguridad de un banco, junto con una copia de los documentos del fideicomiso. Mi segunda acción fue investigar al prestamista, el cuchillo. No era un matón cualquiera. A través de un contacto de Morales, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado, descubrimos que su verdadero nombre era Ismael García, un conocido extorsionador vinculado a un cartel menor. Era peligroso. Esto significaba que la desesperación de Lorenzo era real, y la gente desesperada hace cosas estúpidas y violentas. La seguridad se convirtió en una prioridad. Ramiro, a pesar de mis protestas,
Insistió en que uno de sus sobrinos, un joven corpulento y discreto que trabajaba como guardia de seguridad, se hiciera pasar por mi nuevo chofer. Solo para estar tranquilo, señora. Estará fuera por si acaso, dijo. Acepté a regañadientes. Finalmente, preparé mi propio dossier para la fiesta, en una elegante carpeta de cuero, la misma que usaría Lorenzo para sus documentos